Tunkir t'aqa saminak uint'añataki. Ahora, ustedes tienen que realizar estos ejercicios que aparecen más abajo, en el punto 4, vía tinta. Pusiri significa aprendizaje o ejercicios, o significa también prácticas y a tinta. Aquí la indicación, o la instructiva, dice, Maeraqataq y Sinakar Samistanyani. Maeraqataq y Sinakar Samistanyani. Primeramente, coloreemos las prendas. Luego dice, Ukatsti Haisawinakar Fokanistarakinyani. Ukatsti Haisawinakar Fokanistarakinyani. Luego completemos a las preguntas. Completemos a las preguntas. O respondamos a las preguntas. Aquí tenemos ¿cuántos ejercicios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tal vez tenemos más ejercicios. En la página siguiente, 8, 9, 10. Son 10 ejercicios que tienen que desarrollar. Modelo de operación. A ver, primera pregunta. 1. Nairi. Kunasamin kamisasa. ¿Ustedes de qué color habían pintado? Ese color tienen que expresar por escrito en los puntos suspensivos. Kunasamin kamisasa. Entonces, el ejemplo que les voy a dar. Digamos que ustedes han pintado de rojo. Kunasamin kamisasa. Respuesta. Wila samin kamisa wa. Wa es afirmativo. Wila samin kamisa wa. Hemos dicho, la camisa es de color rojo. Después hay una segunda pregunta, más abajo. Kaukin luratasa. Kaukin luratasa. ¿Dónde han costurado o dónde han fabricado? Entonces nosotros podemos responder, ¿no? Sastrerian luratava. Sastrerian luratava. De esa manera ustedes van a ir escribiendo en los puntos suspensivos. Yo les indico en este momento el vocabulario básico. Tanca, en el número 2, tanca. Tanca es sombrero, ahí está su gráfico también. Después preguntas sobre el zapato, corbata, abrigo, de la falda, en el número 6 está la falda, saco. En la siguiente página tenemos blusa, que aymarizado sería blusa, pero nosotros manejamos nomás como préstamo neto, como blusa, y habría que escribir blusa. Pero estamos informados de que se aymariza, se tiene que aymarizar. Después habla de la bufanda, o chala, o chalina, para concluir con la gorra típica, que es mucho. Después, para dialogar, más abajo tienen varios gráficos, ¿no? Hay preguntas, hay respuestas. Entonces, ustedes se organizan en grupos de a dos, grupos por parejas, para dialogar esto, ¿no? Sin embargo, yo se los voy a leer. Acá, abrigo mate, esto es tu abrigo. Respuesta. Hanim, abrigo ja, sajonawa. Hanim, abrigo ja, sajonawa.
Saguna, ustedes ya saben a qué color se refiere. Acá chumpamati, aniwa, chumpaja antigua. Acá libropati, hisa, libropawa. Acá maletajate, aniwa, maletaja chumpiwa. Acá pelcañapati, aniwa, pelcañapaj, okewa. Yo les recomiendo que tienen que usar el diccionario completo de Félix Laín Pairumani. Ahí van a encontrar los términos referidos a colores. Hichaja makipas kakiñani, sohtatunka pesque hakuyo. Seguidamente pasaremos a la página 65. Eso dije en Aymara. Arunaka, vocabulario. Arsunanaka, frases, ¿no? Igualmente, se recomienda el uso del diccionario de Félix Laín Pairumani. Es un diccionario voluminoso. Editado últimamente en la Universidad Católica de La Paz. También hay un diccionario anterior, que es casi lo mismo, el último solamente que incluye mejoras o incremento del vocabulario. Luego tenemos Saminaka, se refiere a colores. Igualmente usan el diccionario de Félix Laín.